Bueno, si tiene su Biblia, por favor, háblanos el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Y por supuesto, nuestro estudio, nuestra serie, tiene que ver con la libertad, o ser libre por causa del Evangelio y cómo esta afecta nuestra vida. Pero hoy vamos a mirar Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20, con la idea de debemos mantener la libertad del Evangelio, que en realidad hay dos religiones en el mundo y también dos tipos de ministerio. Y cuando uno abre el libro de Gálatas, se notan al leer los capítulos que es un libro de contraste. Un libro de contraste. Uno es el contraste entre la fe del Evangelio y la religión del mundo, no importa qué tipo de religión estamos hablando. Y a través del Nuevo Testamento, cuando habla de las clases de gente en el mundo, en realidad hay solamente dos clases de gente. Y cada persona aquí esta mañana está en uno u otro. Un clase es los salvos, los que conocen a Cristo como Salvador y Señor. Y el otro clase, no importa su, religión, son los perdidos. Los que no han sido convertidos. Ellos que no personalmente conocen a Cristo en una forma continua y salvos o perdidos. Y ese es uno de los más importantes e increíbles argumentos de todo el libro. Luego este pasaje nos da un entendimiento profundo de cómo el Evangelio afecta la manera práctica de nuestras relaciones con los demás. Es importante que entendamos los contrastes y aprendamos a verlos en nuestra vida y a nuestro alrededor. Noten en este pasaje el sentimiento del apóstol Pablo. Noten cómo él ve las Gálatas, versículo 11, que dice: temo por ustedes. Temo por ustedes. Luego, versículo 20. Desearía estar con ustedes. Y luego más adelante, para poder hablarles en otro tono. Así que ese contraste que vemos aquí, Pablo, por supuesto, fue el apóstol que vino para plantar esta iglesia en Galicia. La cosa importante es reconocer es que, a veces cosas cambian. La idea central de este pasaje: hay solo dos religiones mundialmente y dos tipos de ministerios. Y debemos guardar el verdadero y la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y en versículos 8 a 11 vemos el primer punto: el peligro de la idolatría contra la verdadera relación con Dios. Comienza en versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que mirando esto, Pablo está hablando acerca del pasado de los que vivían en Galicia. Muchos de esos cristianos antes han sido adoradores en templos de ídolos y habían vivido con mucho libertinaje e inmoralidad, conforme a el permiso de esas otras religiones.
Y a menos que nosotros paremos y pensamos en versículos 8 al 11, parece ser una advertencia a los Gálatas para no regresar a esta clase de idolatría pagana. Y noten lo que dice, versículo 9. Así que ahora que conocen a Dios, es la verdad. También antes eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Pablo les dice ahora en versículo 9, ¿quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavo de todo eso? Ese fue el pasado. Y bueno, molestó a Pablo que él está aquí tratando de otra vez compartir la verdad de Dios y el peligro de mirar atrás y ser involucrado en lo que fueron antes. Así que ese es el pasado. Pero en versículos 10 y 11 él habla del presente. Debemos recordar que todo el argumento de Gálatas es una advertencia para no adaptar cualquier legalística bíblico. Los falsos maestros estaban allí. Ellos tratando de motivarles a seguir a ley. Hacer cosas como ellos habían hecho en sus vidas en el pasado. Los estaban instando a adoptar toda la ley mosaica del Antiguo Testamento para poder ser justificados y agradables a Dios. Este es el presente. Esa es la preocupación que él tenía. Noten conmigo Gálatas capítulo 2, versículo 14 al 16. Cuando vi que ellos seguían la verdad del mensaje, del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judíos y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a nuestros gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Qué dijo Pablo? Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos. Así que la doctrina que él ha sido enseñando a través de este libro es que nosotros somos justificados por la fe en Cristo, no por ninguna obra o cualquier otra cosa. Este es el mensaje de este pasaje. Justificados, ser justo delante de Dios. Esa es la promesa y lo que pasa cuando uno pone su fe y confianza en el Señor. Noten conmigo, Pablo está diciendo que ganarse uno mismo la salvación por medio de una religión escrupulosa
y la moralidad bíblica es una esclavitud e idolatría tan fuerte como el paganismo con toda su inmoralidad. Él está diciendo, por supuesto, el paganismo, no. Pero también seguir la ley, se ha atado esto, puede llegar a ser un ídolo para cualquier creyente. Al final, la persona religiosa está tan perdido y esclavizada como la persona no religiosa. ¿Por qué? Porque ambos están tratando de ser su propio Señor y Salvador, pero de diferentes maneras. Ambos se basan, noten versículo 3 de este pasaje, Gálatas capítulo 4, ambas se basan los principios espirituales básicos de este mundo. Y ahora noten, Pablo mencionó eso otra vez en versículo 9. Los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo. Ahora, ¿qué quiere decir este término? Principios espirituales de este mundo. Muchas veces en esta palabra, en el griego antiguo, se refería a los elementos del mundo material y visible que forman la naturaleza. Estamos hablando acerca de fuego, agua, aire, tierra. Y con frecuencia esta frase también se refiere a la creencia pagana de que las fuerzas espirituales o los dioses estaban detrás de todo eso, toda la naturaleza, y trabajan por medio de la naturaleza. Estos elementos para controlar las vidas y los destinos de la gente. Y estos seres tienen que ser adorados y apaciguados. Así que para tener prosperidad en el campo, ellos sacrificaban a un dios del medio ambiente, o para placer sexual, una dios de la belleza física, y podemos decir mucho más. Noten conmigo lo que Pablo declaró en 1 Corintios 8:4. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecido a ídolos? Noten ahora, pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios, que hay solo un Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Pablo declaró con valentía que solamente hay un Dios verdadero. Podemos hablar de Zeus, Apolo, Poseidón. Ellos no existen. Y como el versículo ya mencioné en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, cuando los paganos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. Y advierten a las Gálatas que pueden regresar a estar esclavizados por esta cosa. Otra vez en Gálatas capítulo 4, versículo 8, eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. ¿Por qué? Porque aunque los no existen como tales,
podemos quedar sujetos a las fuerzas espirituales malignas si adoramos cualquier cosa aparte de Jesucristo. Hay algo muy impresionante en versículo 9. En realidad es el principio libertador. Así que ahora que conozcan a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Bueno, es muy fácil pasarlo por alto. Pero el versículo 9, Pablo dirige a los Gálatas hacia una relación correcta con el Padre. Y hace una comparación entre ser un esclavo del ídolo, un Dios impersonal e inexistente, y conocer una relación al Dios verdadero. Pero después parece que Él sí mismo se corrige. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes. Pablo no está diciendo que ellos no conocen a Dios. Cualquier persona que tenga vida eterna, conoce a Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Pablo no cuestiona que ellos se han puesto a Cristo como se pusieran ropa nueva. Luego, otra vez en capítulo 4, versículo 9, note lo que dice. O mejor dicho, más bien, pero mucho más importante. Pablo está diciendo, ¿cómo pueden volverse a los ídolos ya que conocen a Dios? Y mucho más importante, que Dios los conoce a ustedes. Más importante de todo. Lo que hace que una persona sea cristiana no es tanto que ella conozca a Dios, sino que Dios la conozca a ella. Y conocer en la Biblia quiere decir más que simplemente una conciencia intelectual. Conocer a alguien es entrar en una relación personal con él o con ella. Así que entonces Dios, dice Pablo, no es tanto tu estima y tu amor por Dios, sino más bien el estimo de Dios para usted y su amor para usted. Así que su estima y amor por ti, lo que realmente te hace un cristiano. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Es decir, Él ha puesto su amor por nosotros en Jesús. Y nuestro conocimiento de Dios será mayor o menor, dependiendo de muchas cosas. Pero que Dios nos conozca es absolutamente fijo y sólido. ¿Cuántas veces he levantado en la mañana y no me siento salvo? Pasando por dificultades, enfermedades. No parezco. Para mí no me siento como un hijo de Dios. Pero gracias a Dios, no es que yo conozca a Dios, pero Él me conoció.
soy su hijo. No importa lo que digo yo. No importa lo que hago yo. Él me tiene en su mano. Y nadie puede quitarle de él. En el libro de Dinámicas de la Vida Espiritual, el autor dijo esto, y debe escuchar cuidadosamente. Los cristianos que ya no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús, aparte de sus actuales logros espirituales, son personas que de forma subconsciente son radicalmente inseguros. Mucho menos seguros que los no cristianos, debido a la constante aviso que reciben en su entorno cristiano sobre la santidad de Dios y la justicia que se pone que debe tener. Su inseguridad se muestra en el orgullo, en la afirmación defensiva de su propia justicia y en la crítica de los demás. Se aferran de manera desesperada a la justicia legal y farisaica. Pero la envidia, los celos, los otros pecados surgen de su inseguridad básica. Entonces está diciendo que el cristiano que dice, bueno, soy un buen cristiano, mire lo que he hecho, en realidad son más inseguros. Porque todo depende de lo que ellos hacen. Pero no es así con la salvación. Por eso, nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden cambiar cada día al otro. Pero lo que nunca cambia es que el Señor, el Padre, nos conoce. No importa que seamos. Así que nuestra inseguridad sobre nuestra aceptación ante Dios es la razón por la cual hacemos ídolos. Miramos nuestro conocimiento de Él, lo cual fluctúa demasiado. Estamos en realidad, en vez de poniendo nuestro fundamento en el conocimiento de Dios de nosotros. Estamos tratando de manera desesperada de afirmar una autoimagen positiva usando nuestros ídolos. Pablo nos recuerda que el Evangelio enseña que no tenemos que hacernos hermosos o adorables a Dios. Él ya conoce. Si este es el caso, no tenemos que hacer un ídolo de la aprobación de otros, ni aún de nuestra propia autoaprobación. Porque soy nada más que un pecador. Y en esta vida voy a pecar, voy a caer. La declaración clásica de esto nos encontramos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mis propios juicios en este estilo. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que descansamos, ¿dónde? No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios y esta relación con Él. Allí Pablo dice que además de no importarle la evaluación de otras personas, hagan de Él, ni siquiera le importa la propia evaluación de sí mismo.
Al contrario, lo único que cuenta es la evaluación o el juicio que Dios haga de él. Y toda la carta de Gálatas trata de cómo en Jesucristo el veredicto de Dios es que somos justificados. Dios nos ve completamente perfectos y justos en la persona de Jesucristo. Así que cuando ponemos a Gálatas junto a 1 Corintios 4, vemos lo que Pablo piensa de sí mismo. Ya que Dios me conoce y va a Cristo cuando me mira, no me importa lo que tú pienses de mí y ni siquiera me importa lo que yo pienso. Así que el fundamento central de la seguridad cristiana no es que tanto tu corazón está puesto en Jesucristo, sino la manera inquebrantable en que Él ha puesto su corazón en ti y mí. Y si asimilamos que somos conocidos por Dios, no trataremos mejorar nuestra posición delante de Él por medio de nuestras obras. No vamos a adorar ningún ídolo. Lo amaremos a Él, aquel que nos conoce. Y creo que es importante poner aquí el hecho que ese no indica que, bueno, ahora voy a vivir mi vida como yo quiera, no importa, porque ya soy salvo. No. Cuando uno es salvo, en ese momento, esa persona recibe el Espíritu Santo en su vida. Somos el templo de Dios ahora. No hay un lugar físico. Él vive dentro de cada uno de sus hijos. ¿Estoy diciendo que, bueno, no debo hacer buenas obras? No. Dios nos salvó y nos preparó para hacer buenas obras. Pero, reconociendo que la cosa más importante es Dios conoció a mí. Y Cristo ama a mí. Y tu espíritu está dentro de mí. Así que hay mucha gente que han confundido, invertido el progreso, pensando que yo tengo que agradar a Dios con mi vida para ser salvo. No es así. Cristo lo hizo en la cruz. Y si conocemos a Jesús y sabemos que Él nos conoce, lo vamos a disfrutar y haremos a un lado los ídolos que quieren controlarnos. He estado alrededor de muchos creyentes en mi vida y he visto algunos que fueron más preocupados lo que las otras personas pensaban de Él. Fue su ídolo. ¿Qué va a pensar ellos? Qué lástima. Pero hay libertad en saber que Dios antes nos conoció y somos sus hijos. Bueno, la segunda parte de este pasaje habla acerca del ministerio del Evangelio, el ministerio verdadero y contra el falso, versículos 12 a 20. Y no hay duda del apóstol Pablo fue un hombre entregado por completo a su ministerio. Y mientras los 2 primeros capítulos autobiográficos en su carta hacen una referencia a un tiempo antes de que él fuera a Galacia. En este pasaje nos describe cómo él plantó una iglesia en esa región. Así que para nosotros hoy en día hay mucho para aprender aquí sobre las relaciones y el ministerio. En primer lugar, el ministerio del Evangelio es culturalmente flexible.
Noten lo que dice en versículo 12. Amados hermanos, les ruego que viven como yo, libres de esas cosas. Pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de la ley, de esas leyes. Un ministerio que es motivado por el Evangelio es un ministerio flexible y adaptable a todo, noten, sin cambiar el Evangelio. No está atado a cada aspecto concreto de la cultura y las costumbres. Sus líderes pueden ir y vivir entre las personas que quieren alcanzar, adoptar sus hábitos y realmente amarlas. Una de las marcas de la mentalidad legalista o mentalidad de justicia por obras es que es inflexible y está obsesionada con los detalles. Y ese tipo de persona quiere que los convertidos se visten y actúen así como nosotros. Pablo, por el otro lado, es un modelo de alguien que verdaderamente se acerca y entra las vidas que quieren alcanzar. Así como Cristo lo hizo en la encarnación. Pablo no solo llegó a conocerle personalmente, sino que en Galacia él vivió con ellos, él comió con ellos, él jugó con ellos, habló con ellos, caminó con ellos, llegó a conocer su mundo y vivió en él de una forma agradecida, a pesar de que ese no era su mundo. Con los Gálatas se involucró tanto como pudo en sus cuestiones, sus problemas, sus esperanzas, sus temores y sus sensibilidades. Adaptó su vida, su forma de hablar y su mensaje a ellos. Y por supuesto, sin cambiar el Evangelio mismo. En segundo lugar, el ministerio del Evangelio es transparente. Versículo 12. Amados hermanos, les ruego que viven como yo. Transparente. Pablo ha sido una persona tan abierta con relación a su propio corazón y tan consistente con su propia vida que puede invitar a las Gálatas a imitarlo. Bueno, nuestras palabras no son suficientes y quizás no sean lo más importante para persuadir a otros acerca de la verdad de Cristo. Nuestras vidas deben ser abiertas para los demás pueden evaluar cómo lidiamos con los problemas, cómo tratamos con la tristeza y las interrupciones en la vida, cómo manejamos nuestras relaciones, cómo sentimos y actuamos. Ellos necesitan evaluar si Cristo es real y ver cómo el Evangelio afecta una vida humana en su vida diaria. En tercer lugar, el ministerio del Evangelio busca oportunidades en las adversidades. Los problemas se vuelven posibilidades. Versículo 13, sin duda, recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. No más probable es que eso signifique que él estuvo en Galacia por un desavío de su itinerario o por un retraso en su horario planeado. Y cualquiera que haya sido la causa, no estaba planeando predicarles el Evangelio. Pero la enfermedad hizo que así fuera.
Y bueno, ahora tenemos que desviarnos aquí, porque estamos siendo confrontados con uno de los aspectos más problemáticos de la enseñanza cristiana, que Dios permite el sufrimiento y las dificultades del mundo en las vidas de los cristianos. Y el cuarto punto es el ministerio del Evangelio involucra sufrimiento. Todos nosotros sabemos Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para nosotros. En este caso, cientos de vidas fueron cambiados porque Dios permitió que una dolorosa enfermedad atacara a Pablo. Y aquí también un buen ejemplo de cómo Dios frustró los planes bastante bien organizados de Pablo para traerle un buen enorme, aunque fue por medio del sufrimiento. Debe recordar de esto y mantenerlo siempre en mente mientras estamos aquí en la tierra. Dios nos promete bendecir a los cristianos quitando el sufrimiento, sino bendecirles por medio del sufrimiento. Esa es la promesa de Dios. Jesús sufrió, no para que nosotros no sufriéramos, sino que para que nuestro sufrimiento nos volveríamos como Él, como Cristo. Dios usa nuestros sufrimientos para el bien. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, y cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué a Dios que me la quitara. Y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en su debilidad. Así que ahora me alegro jactarse de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me delito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Esto también es un gran recordatorio en que el ministerio no responde estrictamente a los planes del hombre. Pablo no llegó a Galicia como resultado de sus sesiones de planeación estratégica, pero Dios lo llevó allí. Y notamos en cuanto al ministerio del Evangelio que trae una reacción. Versículo 14 al 16. Los Gálatas habían recibido a Pablo de manera muy afectuosa. Hubiera sido muy fácil tratarlo con desprecio y desdén, quizás por la causa de enfermedad. Pero en cambio lo recibieron. Si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Jesucristo. Pero ahora vemos un gran cambio. Noten el versículo 15. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos de haber sido posible. Y luego versículo 16. ¿Acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad?
ahora ellos comenzar a ver el apóstol Pablo como un agente hostil. Este versículo quiere decir es que ahora estamos comenzando a tratarlo como adversario. Y como él les ha estado diciendo la verdad, su amistad se ha enfriado en forma drástica. Y porque Pablo incluyó esos versículos 12 al 16 para mostrarnos, aunque él no ha cambiado en su mensaje o en su ministerio, la respuesta hacia él sí ha cambiado. Porque ahora están bajo la influencia de ministros que tenían un mensaje muy diferente, ya que los maestros falsos tenían metas y medios muy distintas. En el próximo punto vemos el ministerio del evangelio falso tiene un motivo distinto tanto como un resultado distinto. Un ministerio energizado por el evangelio no necesita tener fans, aficionados, que sean emocionalmente dependientes de sus líderes, sino que busca complacer a Dios, seguro de la salvación por fe. Esos falsos maestros, por otro lado, están ministrando, no porque ellos estén seguros de su salvación, de la manera que instan a los Gálatas a ganar su salvación por obras, así ellos están ganando su salvación por medio de las obras, es salvación por ministerio. Esto quiere decir que ellos necesitan emocionalmente tener personas que emocionalmente los necesiten a ellos. Necesitan que ser convertidos y sus discípulos se cobijan en sus líderes, que los obedezcan, los adoren. Y solo esto les puede asegurar que son creyentes buenas y admirables, realmente bendecidos. Esos falsos maestros están muy ansiosos de ganar el favor de ustedes. Ellos les están diciendo lo que ellos quieren oír. Les están dando comezón de oír, complaciéndolos para poder conseguir su lealtad. Y noten cómo Pablo cerró este pasaje. Versículo 19. Oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forma por completo en sus vidas. Desearía estar con ustedes en este momento para poder hablarles en otro tono, pero estando tan lejos, no sé qué más puedo hacer para ayudarles. La meta de Pablo en versículo 19, sufriendo dolor hasta que Cristo sea formado en ustedes. A pesar de la súplica de Pablo en versículo 12, para que vivan como yo, Pablo solo está siendo un ejemplo a los Gálatas, para que ellos puedan ser cambiados a la semejanza de Cristo. Pablo no dice como yo, sino viven como yo. Él no está tratando de conseguir algunos fans o, aficionados, sino que viven como yo sigo a Cristo. Pablo no quiere que la gente se vuelva dependiente de él, sino de Cristo. Los falsos maestros. Noten que Pablo usa la imagen aquí de un parto. Él es como una madre que tiene dolores de parto por sus discípulos. Durante el parto, la madre quiere desesperadamente que su hijo nazca y esté vivo en forma independiente de ella.
Un niño crece dentro de su madre, la madre debe sufrir para poder dar vida al hijo, pero eso no quiere decir que ella quiere que el hijo se quede en el vientre. Es una imagen extraordinaria del ministerio saludable basado en el Evangelio. Los falsos maestros quieren seguidores que les den la gloria, pero Pablo quiere compañeros que glorifiquen a Cristo. Y a Pablo le encantaría ser positivo y amable. Para hablarles de otro tono. Pero él prefiere ofrecer el Evangelio más que recibir sus halagos. Después de todo, es el Evangelio lo que lleva a la persona a depender de Cristo. Lo que moldea a las personas a la semejanza de Cristo. Pero si hablas la verdad con mucho amor evidente, existe una gran posibilidad de que lo que digas penetre el corazón y sane. Un ministerio que se basa en el Evangelio se distingue por honestidad y el amor, no por la imagen o la adulación. Comenzamos con un contraste. Los que son salvos y los perdidos. Los que Dios conoce. Y ahora pensando conmigo, ¿puede decir? No estoy hablando de conozco yo a Dios. Bueno, hay muchos hechos acerca de Dios. Pero, ¿Dios conoce usted? ¿Tiene el Señor, el Espíritu Santo, viviendo dentro de su corazón? También pensamos en el ministerio del Evangelio. ¿Qué nos importa? ¿La cantidad de gente que viene o los bautismos de gente? No. Queremos proclamarlo, no para tener seguidores o discípulos de nosotros mismos. No. Compartiendo la palabra tanto como el ejemplo de nuestras vidas, de lo que pasa cuando Cristo salva el alma. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Bueno, el hecho es que como un predicador, yo no puedo mirar su alma, su corazón. No tengo ni idea. Pero estoy aquí para decirle que Dios sí conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente. Sabe todo. La pregunta es, ¿tiene una relación con Cristo? ¿Dios conoce a usted y ya ha justificado a usted por causa de lo que Cristo hizo en la tierra? No hay mejor tiempo ahora reconocer esta necesidad y ser parte de la familia de Dios por poniendo su fe y confianza total en la obra que Cristo hizo en la cruz. Y luego, creyentes, es fácil llegar a ser tan preocupados con muchas cosas que quizás llegan a ser un ídolo. Preocupación acerca de lo que piensan los otros, los en mi alrededor. El hecho es, nosotros debemos rendirnos diariamente a nuestro Padre y
regocijar en el hecho que Él conoce y ama a nosotros. Padre Señor, tú sabes bien la necesidad de cada corazón esta mañana. Mi oración es que si uno es sin Cristo, que hoy sería el día de la salvación. Quizás hay creyentes que dentro de su vida el Espíritu está tocándoles, trayendo algo a su mente que debe sacrificar o rendir a Dios. Yo no sé, pero gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a ser fiel y no solo recibirlo, sino también hacerlo. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.